Solía tener parálisis de sueño hace unos años. Una mañana tuve un sueño donde me despertaba y me levantaba de la cama. Caminé a la cocina y mi madre estaba allí desayunando. Hablé con ella, pero era como si no pudiera oírme ni verme. Fue tan extraño. Y era como si mis pies se levantaran del suelo cuando caminaba y me di cuenta de que podía, como, flotar. Así que abrí la puerta para salir y ver si podía volar. Sí, lo hice. Y allí en mi patio delantero estaba este tipo de demonio. Estaba horrorizada. Empecé a entrar en pánico e intenté gritar, pero justo entonces me desperté en mi cama teniendo la peor parálisis del sueño de mi vida. El sonido del grito se me atascó en la garganta y simplemente no podía moverme en absoluto, incluso cuando lo intentaba con todas mis fuerzas. Cuando finalmente pude reaccionar, inmediatamente me levanté de la cama y fui a la cocina, y mi madre estaba exactamente en el mismo lugar donde la vi en mi sueño, vistiendo la misma ropa y desayunando lo mismo. Nunca le di mucha importancia. Siempre creí que debería haber una explicación lógica, aunque ni siquiera la conozco, y la experiencia fue demasiado extraña y aterradora. Esto que me pasó fue hace unos meses. Era una linda tarde de lunes y estaba terminando de aspirar mi casa, donde vivo sola. Llevé la aspiradora por el pasillo hasta la habitación de invitados, donde la guardé. Agarré un plumero y empecé a limpiar. Ahora en el armario hay una trampilla en el techo que da, supongo, algún espacio de aislamiento, un acceso a tuberías o algo así. Siempre me he preguntado, más bien a modo de experimento mental, si alguien se ha estado escondiendo ahí arriba y solo sale de noche. Eso explicaría algunas cosas raras que pasan en mi casa, como que las cosas se muevan de sitio y cosas así. Nada que no pueda explicarse por mi propia despiste, pero aún así. Ese día en particular, decidí gritarle a la escotilla para ver si realmente había alguien ahí arriba. De nuevo, no porque pensara que había alguien, sino más bien como broma, a ver qué pasaba. Cosas como: «Sé que estás ahí arriba, ¡sal!» y «¡No me hagas subir a buscarte!». Finalmente, terminé con: «Voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4». Y ahí paré. Decidí que no valía la pena y seguí quitando el polvo. Entonces volví al pasillo, el pasillo del que acababa de entrar, menos de 60 segundos antes, y había una carta boca abajo en el suelo, y definitivamente no había estado allí hacía un momento. La recogí y le di la vuelta. Era un 4. Todavía no entiendo cómo llegó allí. No hay ningún mueble en ese pasillo del que pudiera haberse caído, y era imposible que no lo viera. Era rojo brillante, y el suelo era más bien azul grisáceo. Resaltaba. Incluso reconocí la baraja de la que provenía. Era una baraja de cartas que no había tocado en meses, quizá años, que estaba sellada dentro de una caja magnética y también debajo de otra, dentro de ese mismo armario donde había estado gritando al techo. Estoy desconcertada. He repasado todo lo que pudo haber pasado por ese lugar desde que recorrí ese pasillo hasta que vi la tarjeta. Nada tiene sentido. Sinceramente, no se me ocurre ninguna explicación. Me asustó tanto que registré toda la casa con un arma y empecé a cerrar la puerta de mi habitación por las noches durante una semana. De verdad que no tengo ni idea. En resumen, le grité los números del 1 al 4 al hombre imaginario del techo. Un 4 de corazones apareció mágicamente en mi pasillo unos segundos después. En los años 80, mi tía K tenía 20 y pocos años. Esto fue antes de casarse con mi tío, cuando conducía largas distancias entre sus padres y mis tíos para visitarlos.
Era un periodo de transición para ellos. Él acababa de graduarse y ella aún no se había mudado para estar con él. Era un largo viaje a través de varios estados, a través del desierto, que le llevaba horas. Esta carretera desolada tenía tramos de cientos de kilómetros donde a menudo no se veía a ningún otro conductor, y mucho menos una gasolinera. Así que la tía K partió y emprendió uno de esos viajes. Un par de horas después de conducir, notó que un vehículo oscuro la alcanzaba lentamente. Apenas se dio cuenta mientras seguía cantando Los Miserables, hasta que el vehículo se acercó agresivamente. Apagó la música y miró por el retrovisor. Vio las luces altas y una mano que señalaba su coche, haciéndole señas para que se detuviera. Alarmada, redujo la velocidad rápidamente y empezó a buscar un buen lugar para salir de la carretera y ver qué le pasaba a su coche. En cuanto empezó a salir, dijo que sintió y oyó con total claridad: «No te detengas». Y luego, con más fuerza: «¡No te detengas!». Llámalo Dios, intuición o simplemente un presentimiento, pero una descarga de adrenalina y miedo recorrió el cuerpo de la tía K al pisar el acelerador y volver a la carretera. Con el corazón latiendo con fuerza, la tía K se preguntó en silencio qué demonios era eso, al ver el vehículo salir disparado tras ella. El vehículo oscuro la seguía de cerca, haciendo luces altas y haciéndole señas para que se detuviera. El miedo y la confusión se apoderaron de la tía K cuando empezó a preguntarse qué estaba pasando. ¿Por qué el conductor le hacía señas para que se detuviera? ¿Le pasaba algo a su coche? ¿Y qué demonios era esa advertencia que sentía? Habría sido una situación grave si su coche se hubiera averiado allí, sobre todo antes de que existieran los celulares, pero ella siguió adelante. Justo cuando su determinación flaqueó, empezó a preguntarse si realmente sentía lo que sentía. Empezó a reducir la velocidad cuando el vehículo oscuro aceleró. Se incorporó al carril contrario y se puso a la altura del coche de mi tía. El conductor sonrió, señaló, hizo un gesto y articuló las palabras: «Detente», a mi tía. Ella dijo que en cuanto lo miró a los ojos, sintió pura maldad. Sintió una terrible sensación de malestar en la boca del estómago y volvió a oír las palabras en su cabeza: «No te detengas». Lo describió como alguien con un aspecto aterrador, grasiento, y notó que le faltaban un par de dientes en su sonrisa que nunca olvidará. Eso le provocó escalofríos. Esto disipó rápidamente cualquier pensamiento de detenerse y pisó a fondo el acelerador para intentar zafarse de él. Él la persiguió. Ella disminuyó la velocidad. Él disminuyó la velocidad. Ella aceleró. Él aceleró. Llegó al punto en que él comenzó a intentar empujar su auto fuera de la carretera. La tía K estaba al borde de las lágrimas mientras este pervertido continuaba aterrorizándola sola, en medio de la nada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la tía K vio un par de camiones a lo lejos. Pensó que si tan solo pudiera acercarse o incluso meterse entre esos camiones, estaría a salvo. Así que salió corriendo. Él continuó haciendo luces, tocando la bocina e intentando chocar su auto hasta que ella se acercó lo suficiente a los camiones. Al ponerse entre ellos, vio que el vehículo oscuro disminuía la velocidad y finalmente desapareció de la vista. Se quedó con los camiones durante un par de horas hasta que se sintió lo suficientemente segura como para detenerse en una gasolinera y llorar. Varios años después, mis tíos están casados. Él trabaja en un bufete de abogados como fiscal penal de alto perfil en Las Vegas. Ella ahora es madre de varios niños pequeños a tiempo completo. Desde que conozco a mi tía, ha estado obsesionada con los crímenes reales. En su casa siempre ponían Dateline, 2020 y Misterios sin resolver. Ese día no fue la excepción. Estaba doblando la ropa en la cocina mientras escuchaba la televisión en la otra habitación. El entrevistador hablaba de un hombre que estaba siendo interrogado en el corredor de la muerte. Mientras emparejaba otro par de calcetines, oyó al hombre describir una de sus tácticas para conseguir víctimas. Según él esperaba al lado de la carretera. Pasaba un auto con una familia y él esperaba. Pasaba otro con un hombre y él esperaba. Pero de vez en cuando pasaba un auto con una mujer guapa conduciendo sola. Así que yo me ponía detrás y lo seguía. Hacía luces altas, tocaba la bocina y les hacía señas para que se detuvieran. La tía K, paralizada, seguía escuchando. Cuando finalmente se detenían, les decía que abrieran el capó y podía decirles qué le pasaba a su auto. Lo hacían y yo tiraba de un par de cables.
Cuando el auto no arrancaba, les decía que no había problema, que mi amigo tiene un taller en el pueblo de al lado. Puedo llevarte y te hará un buen trato. Mi tía se movió lentamente hacia la sala. Se subían y yo los violaba y los mataba. Los enterraba en cualquier lugar del desierto. Cuando le preguntaron cuántas veces lo hizo, respondió: Nunca encontrarán todos los cuerpos. Ni siquiera puedo contarlos. ¿Y cuántos escaparon? 2 o 3. Mi tía se quedó sola, mirando la misma sonrisa desdentada que vio en la carretera ese día. Era Henry Lee Lucas. Gracias, Charlie. En resumen, mi tía estuvo a punto de ser asesinada por un famoso asesino en serie,